Muy buenas tardes. Ante todo, agradecer profundamente al Colegio de Abogados y a la Comisión de Derecho Administrativo la invitación para tener alguna conversación bastante rápida porque el tiempo apremia y tenemos, creo que, 20 minutos para exponer. Un agradecimiento también a las distinguidas colegas de la mesa principal y al colega que dirige la mesa también. Bien, creo que el eje temático de lo que vamos a tratar esta tarde es básicamente pues, los retos del derecho administrativo de cara a las nuevas tecnologías y a lo que se ha llamado la sociedad de la información y del conocimiento. En realidad, la sociedad de la información y el conocimiento, abreviada SIC, ¿verdad? La denominación es de un sociólogo japonés, Masuda, que escribe un libro en 1981 que se llama La sociedad de la información y el conocimiento. En definitiva, pues sabemos que representa esa, digamos, nueva etapa en el desarrollo humano, lo que también se ha llamado como la cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica o la revolución digital, ¿verdad? Que fue gatillada por una serie de factores verdaderamente relevantes que podemos resumir en tres cosas esenciales. Número uno, la invención del microchip, ¿verdad? El microchip es realmente concebido, el chip en la década de los 50, pero el microchip es realmente concebido en la década de los 70, a mitad de la década de los 70, ¿verdad? En esa época el costo de producir un microchip era sumamente alto, pero bueno, con el paso de los años, 15 años después, se abarató enormemente la producción masiva de los microchips y eso fue uno de los factores detonantes de esta revolución digital o cuarta revolución industrial. El otro elemento que tenemos que tener muy en cuenta es el desarrollo, digámoslo también intensivo, del software, o los software y del hardware, ¿verdad? Y un elemento esencial y vital, ¿verdad? Sin el cual, por lo menos, las nuevas generaciones, los millennials y otros más, no pueden vivir, que es la red de redes o la web conocida, ¿verdad? Que todos sabemos que nace en la década de los 50, de los 60, como un proyecto universitario en los Estados Unidos, de ahí pasa al Departamento de Defensa, ¿verdad? Al Ejército norteamericano, y es hasta la década de los 90 que empieza el uso intensivo y ya, digámoslo, mundializado de la web o de la red de redes, ¿verdad? Del Internet. Esos son factores que hay que tener en consideración, ¿verdad? Que van a generar esta revolución industrial. Cuarta revolución industrial, revolución digital. Vean ustedes que es una revolución que ha sido verdaderamente vertiginosa, ¿no? Porque estamos hablando de que el factor determinante para la consolidación de esta revolución se produce con la utilización de la red de redes, ¿verdad? Y eso se produce en los años 90, estamos hablando realmente de prácticamente ya casi 30 años, pero bueno, comparativamente con el resto de las revoluciones, ¿verdad? Incluso si tomamos en cuenta las revoluciones industriales, la primera, la segunda y la tercera, realmente es algo trepidante el ritmo y vemos que día a día pues se producen nuevas innovaciones en esta materia. Esto nos lleva a hablar dentro de esta noción de la sociedad de la información y del conocimiento a un elemento capital que también son las llamadas TIC o las tecnologías de la información y del conocimiento, ¿verdad? Las TIC básicamente para efectos didácticos, como ustedes ya lo saben, son básicamente los servidores con información, ¿verdad? Hoy existen infinidad de servidores a nivel mundial, servidores
de datos, de imágenes, de sonido, ¿verdad? Las redes para transmitirlos, el otro elemento de las TIC, y las terminales para acceder la información, que también se llaman interfase, o la interfase, ¿verdad? De tal suerte que, bueno, vean ustedes que las TIC, ¿verdad?, dentro de esta sociedad de la información y el conocimiento, son el instrumento, ¿verdad?, para básicamente producir, almacenar, circular, distribuir información. Entonces vean que tenemos en esta nueva sociedad de la información y del conocimiento como elemento fundamental las TICs, ¿verdad? Y que son estas herramientas tecnológicas que hablábamos, pero desde luego que también un elemento fundamental va a ser la información, ¿verdad? Dentro de esta nueva sociedad, la información pasa a ser, digámoslo, el combustible y las TIC, el motor generador, ¿verdad? Y tenemos por último, para cerrar el circuito o el círculo virtuoso de la sociedad de la información, lo que se ha llamado el conocimiento. El conocimiento hoy día ha pasado a ser un nuevo factor de producción, ¿verdad?, que desplazó los factores clásicos que conocíamos nosotros propios de las tres revoluciones industriales precedentes, que son básicamente el capital y el trabajo, ¿verdad? Hoy día, dentro de la sociedad de la información y del conocimiento, de la sociedad digital, como lo dice Cebrián, un gran pensador de este nuevo panorama, el conocimiento entonces es el producto que se pretende obtener, ¿verdad? Y en definitiva se ve como un factor de producción, ¿verdad? Y lo que va a generar dentro de esta sociedad de la información y del conocimiento, el conocimiento es precisamente la innovación y el desarrollo o la creatividad. Eso es lo que fundamentalmente priva en esta nueva sociedad de la información y del conocimiento. Bien, definitivamente este cambio histórico fundamental va a suponer un impacto necesario en el derecho, es decir, no solo estamos hablando del derecho administrativo, estamos hablando de todas las disciplinas jurídicas. Probablemente se preguntarán ustedes cuál es el marco normativo, ¿verdad?, que le da sustento a la sociedad de la información y del conocimiento, a que hablemos de las TICs y que hablemos de lo que me voy a ocupar muy brevemente el día de hoy, que es lo que se conoce como el gobierno electrónico, según la expresión anglosajona, e-government, o administraciones públicas electrónicas, ¿verdad? Bueno, primero que todo tenemos que remontarnos, vean ustedes que si la revolución digital, el elemento detonante es el uso generalizado de la red de redes en el año 90, pues obviamente también el marco normativo internacional que le va a dar fundamento a la sociedad de la información y el conocimiento es relativamente reciente. Concretamente, Naciones Unidas, la Asamblea General dictó la resolución 56183, que es del 21 de diciembre del 2001. Ahí, Naciones Unidas le encarga a la Unión Internacional de las Telecomunicaciones celebrar 2 cumbres de la sociedad de la información y del conocimiento. La primera, la cumbre en Ginebra en el año 2003 y la segunda etapa en Túnez en el año 2005. De tal suerte que en el año 2003 se produce el alumbramiento, digámoslo, jurídico de todo el sustento de las nuevas tecnologías del gobierno electrónico, del gobierno digital, en el marco de la primera cumbre de la sociedad de la información, la primera cumbre mundial. Y a través, básicamente, de lo que se conoce como de la Declaración de Principios de Ginebra, que es del 12 de diciembre del año 2003,
¿verdad? La Declaración de Ginebra, ¿verdad?, viene a desmitificar todo este fenómeno de el gobierno digital. Algunos dijeron que era un elemento más del neoliberalismo, ¿verdad?, y que había una especie de mercadocentrismo o tecnocentrismo carente de alma, ¿verdad? Pero esta declaración, que es muy interesante que la lean, de Ginebra, del año 2003, hace todo un nexo de la necesidad de desarrollar el gobierno digital y las administraciones públicas electrónicas como presupuesto fundamental para desarrollar los derechos humanos de todos los ciudadanos del planeta. Y entonces es muy interesante cómo esta declaración, ¿verdad?, le da alma, le da espíritu a todo este fenómeno, ¿verdad?, de la digitalización, ¿verdad?, que, repito, algunos decían que era una expresión más del neoliberalismo, ¿verdad? Y básicamente también dota a toda la sociedad de la información y del conocimiento de todo un sustrato ético, axiológico, ¿verdad?, porque nos habla la Declaración de Ginebra de términos muy interesantes como de que debe haber una sociedad de la información integradora, inclusiva, equitativa, universal, accesible, democrática, cooperativa, solidaria, centrada en la persona, en la dignidad intrínseca a la persona. De tal suerte que, bueno, también ahí se establecen algunas obligaciones y responsabilidades ya de la administración pública electrónica y del gobierno digital. Luego, ese mismo año, 2013, produce el Plan de Acción de Ginebra, que es un desarrollo más concreto de los principios de la Declaración de Ginebra, y desde luego que 2 años después tenemos el Compromiso de Túnez y la Agenda de Túnez de noviembre del año 2015. Ahora, en el entorno iberoamericano, esto es a nivel mundial, desde luego que Costa Rica participó de las 2 cumbres mundiales de la Sociedad de la Información, tanto Ginebra como Túnez, y ha participado de todos, digamos, del Comité de Seguimiento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sobre tanto de la Declaración de Ginebra como del Compromiso de Túnez, ¿verdad?, que año tras año va elaborando un informe de cuál es el desarrollo del gobierno digital y de la administración pública electrónica en cada país. En el entorno iberoamericano tenemos un documento muy interesante, que es un documento de soft law, no es un documento, digamos, de hard law, lo que se llama en derecho internacional público un derecho intenso fuerte, pero hoy sabemos que el soft law también es una fuente normativa importante, que es la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico de Pucón, Chile, de 1 de julio del 2007. Y ahí pues se hace un desarrollo interesante del gobierno digital. Bien, ya el tiempo me va pasando la factura, no me queda más que hablarles algunas pinceladas de las administraciones públicas electrónicas. Vamos a definir la administración pública electrónica como aquella que usa de manera intensiva las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento para replantear todo lo que es su estructura, su organización, sus funciones y sobre todo, muy importante, las relaciones internas y las relaciones externas. Aquí estamos hablando las relaciones frente al administrado. Es interesante ver cómo la administración pública, ¿verdad?, todos los que nos gusta el derecho administrativo, recordamos a Fortov, Ernest Fortov, un gran administrativista clásico alemán, que nos hablaba de la ubicuidad del derecho administrativo, cómo el derecho administrativo está presente, o las administraciones están presentes en todas las etapas de nuestra vida, desde la atención prenatal, ¿verdad?, por un ente público, hasta que terminamos en un cementerio probablemente público, la mayoría. Los que terminan en un cementerio privado pues no van a tener una relación terminal con un poder público, pero los que podemos terminar en un cementerio público sí, ¿verdad? Vamos a estar ahí, vamos a descansar por la eternidad en un camposanto que es de dominio público,
Bueno, lo cierto es que esa ubicuidad y presencia permanente de la administración pública ahora se intensifica con las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento. Algún autor dice que esta administración electrónica 24/7, estamos hablando de 24/7, ¿verdad? Realmente irrumpe, penetra sin violar el sagrado recinto del domicilio, del hogar, de la morada o del trabajo, ¿verdad? Sin enfrentar las barreras, las restricciones, ¿verdad? Y los costos temporales, físicos, económicos que supone el acceso a la administración pública tradicional, digámoslo, a las sedes físicas, ¿verdad? De tal suerte que, bueno, es toda una revolución. Es toda una revolución que nos lleva necesariamente, en el caso de nuestra disciplina del derecho administrativo, a replantear todas las categorías dogmáticas, todas las instituciones del derecho administrativo. Pienso que uno de los puntos pendientes en la reforma que debe haber de la Ley General de la Administración Pública, que está técnicamente y exquisitamente bien concebida, es introducir pues un tema, muchas gracias, un tema sobre administraciones públicas electrónicas y sobre gobierno digital, porque eso supone un revulsivo sobre todo los procedimientos, los registros, los archivos, las bases de datos, las comunicaciones, etcétera, ¿verdad? Incluso el derecho de acceso a la información de interés público. Quien no vea esto, pues verdaderamente probablemente estará tapando el sol con un dedo y una realidad inevitable como lo es la sociedad de la información y del conocimiento. Recordemos aquí también ese concepto, esa noción nueva que surge, un derecho de cuarta generación que han desarrollado mucho en España y en Italia, que es el derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. No les voy a hablar acá, yo en mi página web tengo un artículo sobre administraciones públicas electrónicas, lo remito, uno sobre el caso costarricense y otro sobre el caso iberoamericano, los remito para que puedan profundizar sobre este derecho, sus nuevas dimensiones, sus alcances, su contenido, sus límites. Y ya para no abusar del tiempo y sobre todo de la paciencia del señor moderador, que ya me pasó la tarjeta amarilla y ahorita me sacan la tarjeta roja, concluyo con una reflexión y una frase de nuestro querido maestro, el profesor don Jesús González Pérez, que de Dios goce, recientemente murió, en un libro que se llama El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, primera edición 1983. Don Jesús escribía cuando todavía no se hablaba de la sociedad de la información y del conocimiento. Nos decía don Jesús: la administración pública nos ofrece un panorama nada alentador. A medida que se agiganta y proliferan sus tentáculos, se hace más fría, más inhumana, más despiadada e implacable, incluso en aquellos de sus servicios en que más necesarios son el calor y la comprensión. El administrado se encuentra solo, desamparado, desasistido, aun cuando esté rodeado, en los casos en que lo está, de unos excelentes medios materiales al servicio de la más depurada técnica. Y vean qué interesante, se adelanta don Jesús años a la sociedad de la información y al gobierno digital. Se tiene la sensación de que nos enfrentamos con una gigantesca máquina servida por robots, que lo puede todo y lo destruye todo, hasta las más elementales relaciones humanas. Humanizar esas relaciones, hacer que esas relaciones vuelvan a ser relaciones entre personas, es tarea de todos. Qué bonita frase. Nos está diciendo, ¿verdad?, con su sabia y visionaria pensamiento y reflexión, tengamos cuidado también con el gobierno digital, con las administraciones públicas, no se vayan a convertir en una suerte de robots impenetrables donde no podamos tener una relación cálida y amistosa, ¿verdad? Porque también el administrado tiene espíritu, alma y sensaciones y requiere también
que le atiendan permanentemente. Entonces, mucha prudencia con el tema del desarrollo del gobierno digital. No vaya a ser que las administraciones se nos alejen más cada día. Muchas gracias y buenas tardes.